Me llamo Elvira Castañeda y tengo 78 años. He vivido en esta casa desde 1969, cuando la construimos con mis propias manos junto a Salvador, mi difunto esposo. Era apenas un terreno en las afueras del pueblo, rodeado de naranjos y sin luz eléctrica. Salvador decía que era mejor empezar lejos del ruido, donde los hijos pudieran crecer sin sobresaltos y donde uno pudiera morir tranquilo. No tuvimos hijos, como él soñaba, pero construimos algo igual de duradero. Una vida. Él se fue hace 14 años, un jueves por la tarde, con la radio encendida y una taza de té a medio terminar. Desde entonces, todo lo que quedó soy yo, esta casa que cruje con la humedad, y Tito, mi gato siamés, que llegó a mí como un regalo silencioso en la peor Navidad que recuerdo. Era una caja pequeña, con agujeros, que dejaron frente a mi puerta sin nota ni explicación. Cuando lo abrí, el animal me miró como si ya me conociera desde antes, y sin pedir permiso, se instaló en mi regazo como si ese fuera su lugar desde siempre. Desde aquel día, compartimos las comidas, las siestas, las noches de frío frente al brasero, y los amaneceres lentos con café tibio y galletas de avena. Mi rutina no tiene sobresaltos. Despierto con el canto de los mirlos. Abro las ventanas para que entre el olor a tierra mojada, y enciendo la radio para escuchar noticias que cada vez entiendo menos. Hay palabras nuevas que no sé cómo usar, y otras que han desaparecido. La televisión, que compró Nora para que no me sintiera sola, está cubierta por una tela blanca, y solo la enciendo cuando hay fútbol o algún documental de animales. Lo demás me parece ruido sin alma. A veces, por las tardes, me siento en el porche con mi libreta de pastillas, ordenada al milímetro como me enseñó mi profesor de farmacología hace más de 50 años. Fui farmacéutica durante 44 años, y nunca olvidé una dosis, ni mezclé principios activos. La precisión era mi forma de amar a los demás, aunque ellos nunca lo notaran. Nora, mi única hija, viene los domingos. Llega con ese perfume caro que me recuerda a las vitrinas de los centros comerciales, y con una sonrisa que no siempre le alcanza a los ojos. Me besa en la mejilla. Inspecciona mi despensa. Ordena cosas que ya estaban ordenadas, y se sienta frente a mí como si esperara un informe. ¿Te tomaste la torvastatina, mamá? ¿Y el bisoprolol? No estarás mezclando el clonazepam con el té, ¿verdad? Yo asiento y sonrío, y a veces bromeo diciendo que no quiero morirme tan pronto, porque aún no termino de leer el libro que dejé en la mesita, pero ella no ríe. Toma nota mental de todo y luego se va, diciendo que la esperan en casa, que los niños tienen tareas, que está agotada. Antes me contaba cosas, de su trabajo, de su esposo, de los nietos. Ahora solo me mira como quien evalúa un trámite por vencer. Y cuando le ofrezco pan con miel o un té caliente, me dice, gracias, pero no, como si tuviera miedo de quedarse demasiado. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Nora era mi sol. La tuve tarde, con 36 años, después de una larga lucha que me desgastó más de lo que quise admitir. Fue una niña difícil de concebir y más difícil aún de criar, pero cada vez que se dormía sobre mi pecho, yo sentía que todo tenía sentido. Salvador decía que ella tenía mis ojos, pero su carácter. Tenía razón. Nora siempre fue independiente, impaciente, voraz con el mundo. Yo solo traté de no estorbarle. Le pagamos la universidad privada, la especialización, el primer auto. Vendí mis aretes de boda cuando ella dijo que necesitaba mudarse a la capital. No me dolió. Sentí orgullo. A Salvador sí le dolió.
Pero no lo dijo en voz alta. Solo dejó de escuchar los mensajes de voz que ella nos mandaba los domingos. Y empezó a caminar más despacio. Después de su muerte, Nora regresó con un aire de urgencia que no supe descifrar. «No puedes vivir sola, mamá», me dijo la primera vez que se quedó a dormir. Pero yo podía. Y aún puedo. Sé hacer mis compras, controlar mi medicación, cocinar sin sal y dormir sin pesadillas. Lo único que me falla, a veces, es la certeza de que todavía importo para alguien. Tito me ayudaba con eso. Su cuerpo tibio en mis pies, su maullido insistente pidiendo atún, su ronroneo cuando apoyaba la cabeza en mi libro. Él no me juzgaba si olvidaba una fecha o si repetía la misma historia de cuando conocí a Salvador en la farmacia del barrio. Él no se aburría de mí. Hace unas semanas, Nora insistió en llevarse mi pastillero para organizarlo mejor, y lo devolvió con colores nuevos y etiquetas más grandes. Me dijo que había agregado unas vitaminas que me harían bien. Yo no protesté. Nunca lo hago. Pero desde entonces me sentí diferente. Más adormecida. A veces me costaba recordar si ya había almorzado, si había llamado a la señora del gas o si había cerrado la puerta con llave. Una tarde, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté que Tito me observaba con una mirada fija, inquieta. Y al día siguiente lo encontré tendido junto al dispensador de agua, con las patas rígidas y la lengua fuera. Todo en silencio. Solo su cuerpo inmóvil y el mundo rompiéndose dentro de mí. Lo llevé al veterinario envuelto en mi chal más viejo. Me atendió Clara, una joven de manos suaves y voz baja, que me miró con algo más que cortesía. Me habló de toxinas, de compuestos que solo se encuentran en ciertos medicamentos humanos. Me preguntó si en casa había cambiado algo. «Solo mis pastillas», dije. Ella asintió en silencio, y cuando le conté que era farmacéutica retirada, su expresión cambió. Me entregó un informe con términos que no necesitaba leer. Yo ya sabía. Tito no se equivocó. Ni yo. Esa noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos y el viento movía las cortinas como si alguien susurrara desde el otro lado, supe que lo que me esperaba no era la muerte, sino la decisión de cómo enfrentarla. Porque si ya no tengo a Tito, ni a Salvador, ni a una hija que me mire con amor, entonces lo único que me queda es lo que siempre he tenido: memoria, método y una calma peligrosa que aprendí en los silencios más largos de mi vida. La mañana en que enterré a Tito no lloré. No porque no lo mereciera, sino porque había algo más denso que el dolor abriéndose paso dentro de mí, como una niebla helada que entumece antes de quemar. Cavé yo misma, en la parte trasera del jardín, bajo el laurel que Salvador plantó cuando nos casamos. Usé una pala vieja con mango astillado y tierra húmeda aún por las lluvias del día anterior. Mándete Dios. Tito pesaba poco, casi nada. Y, sin embargo, en ese bulto envuelto en mi chal, sentí todo el peso de la traición. Colocarlo en la fosa fue como soltar la última cuerda que me unía. Esta casa, a esta rutina, a esta versión de la vida que había sostenido con hilos delgados y persistentes. Cuando cubrí su cuerpo con la tierra y el sonido sordo de la pala desapareció, quedé de rodillas por un instante. No por agotamiento físico, sino por algo más. Una certeza que se hizo tan densa como el lodo entre mis dedos. No fue un accidente. No fue la edad. Fue otra cosa. Algo deliberado, dirigido no a él, sino a mí. Y eso lo hizo insoportablemente personal. Esa noche, después de dejar encendida una vela junto a la pequeña cruz que hice con 2 ramas secas, subí al altillo donde guardaba mi viejo maletín de trabajo. Polvoriento,
pero intacto. Aún olía a etanol y papel encerado. Dentro encontré lo que buscaba. Una lupa de aumento, mi libreta de observaciones clínicas y un sobre con muestras selladas que nunca entregué al laboratorio del hospital donde trabajé los últimos años. Me senté en la cocina, con la lámpara de cuello flexible apuntando al pastillero que Nora había preparado. Abrí cada compartimento con el cuidado de quien manipula restos arqueológicos y separé cada tableta sobre un paño blanco. Empecé con las que conocía bien: el carvedilol, el escitalopram, la vitamina D. Pero había una cápsula color coral que no reconocía. Era una marca nueva, sin marcas del laboratorio en el recubrimiento. Rara. La partí con un cortador estéril y la olí. Un rastro químico amargo, con notas terrosas. La textura del polvo era fina, pero demasiado ligera. No era placebo. Era un estabilizante neurológico, posiblemente un sedante de baja dosis, uno que solo debía administrarse bajo supervisión médica y por períodos breves. Consulté un viejo vademecum que guardaba por costumbre y confirmé mis sospechas. Tenía entre mis manos una sustancia que, si se suministraba en exceso, podía inducir apatía, confusión, incluso amnesia temporal. No mataba, pero adormecía. Y si a eso se le sumaban mis medicamentos cardíacos, los efectos podían amplificarse sin que nadie lo notara a tiempo. Cerré el libro con un golpe seco y me senté en la oscuridad, solo con la luz tenue de la lámpara, escuchando cómo el reloj del comedor marcaba cada segundo como una cuenta regresiva. La rabia no vino de golpe. Fue más bien un proceso lento, como cuando una grieta en la pared se convierte en fractura estructural. Recordé las visitas de Nora, su insistencia en ayudarme con la medicación, su repentina generosidad al querer comprarme un nuevo colchón, renovar mi testamento, acompañarme al banco a ordenar mis papeles. Todo encajaba, no como una serie de pruebas definitivas, sino como la lógica cruda de lo humano. Nora no buscaba matarme. No directamente. Solo acelerar la fragilidad, empujarme al borde de la dependencia, justificar lo que ya había empezado a construir a mi alrededor. Una narrativa donde yo era una anciana torpe, olvidadiza, necesitada de tutela. Y si algo salía mal, si una combinación errónea provocaba un episodio agudo, sería solo un accidente lamentable. La edad, dirían. El corazón, murmuraría el médico. Qué pena, responderían los vecinos. La mañana siguiente, llamé al laboratorio donde Clara trabajaba y pedí una cita como si fuera una cliente cualquiera. No le mencioné nada por teléfono. Cuando llegué, llevaba una muestra de la cápsula coral envuelta en papel aluminio y otra del pienso que Tito solía comer, que había conservado en un frasco de vidrio. Apenas noté que se negaba a acercarse a su plato en los últimos días. Clara me recibió con la misma expresión amable, pero sus ojos cambiaron cuando le expliqué lo que creía haber descubierto. ¿Quiere hacer un análisis toxicológico completo?, preguntó. Asentí, y cuando intentó tranquilizarme diciendo que seguramente todo tendría una explicación inocente, le sostuve la mirada sin pestañear. No hay inocencia cuando hay patrones, respondí. Clara no volvió a discutir. Me prometió resultados en 48 horas. Esa misma tarde, mientras esperaba que el informe del laboratorio confirmara lo que ya sabía en el fondo del estómago, entré al estudio de Salvador, que no tocaba desde que falleció. Sobre el escritorio, cubierto por una sábana blanca, yacían aún sus herramientas de carpintería, un cuaderno con fórmulas y croquis de muebles que nunca llegó a construir. En el cajón inferior, donde solía guardar sus documentos, encontré la vieja caja fuerte que Nora
tanto había querido que abriera para revisar los papeles importantes. La combinación aún funcionaba. Dentro, entre actas notariales y pólizas de seguros, estaba el testamento conjunto que Salvador y yo habíamos redactado cuando Nora cumplió 25 años. No era definitivo, pero sí lo suficientemente explícito. La casa, los terrenos y mis ahorros de jubilación irían a ella, siempre que cumpliera con el deber de cuidado y presencia afectiva con su madre. Era un documento que yo había olvidado que existía y que ahora se convertía en un arma inesperada. En su prisa, Nora había descuidado ese detalle. Y yo no. Cuando Nora volvió ese domingo, como siempre, con su olor a auto nuevo y crema costosa, la recibí con una sonrisa tan pulida que debió haberle parecido sospechosa. Preguntó por Tito. Dije que se había enfermado. No hizo más preguntas. Se sentó como de costumbre. Me ofreció ajustar el horario de mis pastillas. Y luego, con aparente indiferencia, me dijo que había estado hablando con un abogado amigo de su esposo sobre la conveniencia de adelantar algunos trámites legales. «Uno nunca sabe», dijo mientras acomodaba su bolso sobre el regazo. «Sería bueno actualizar tu testamento, por si acaso». «Claro», respondí. «Me parece prudente». La expresión de su rostro cambió ligeramente, como si no hubiera esperado mi consentimiento tan rápido. Se mostró encantada de ayudarme a coordinar la cita. Incluso se ofreció a llevarme al notario ella misma. Acepté sin resistirme, que pensara que el camino ya estaba despejado. Esa noche, cuando volvió a irse, revisé los frascos que había vuelto a dejar en mi estantería. Ella no sabía que ya había cambiado las etiquetas, que el pastillero que tocó no era el que usaba, que los comprimidos verdaderos estaban a salvo en una caja de té escondida en la despensa. Me preparé una infusión con menta fresca y anís estrellado, y abrí la libreta donde llevaba mis notas. En la primera página escribí: Primera evidencia. Tito murió por error. El veneno no era para él. Luego subrayé la frase 2 veces y añadí la fecha, como si estuviera registrando el inicio de una investigación clínica. Porque eso era. No solo un crimen íntimo. Era el inicio de una autopsia emocional de todo lo que me había negado a ver. Al día siguiente, Clara me llamó. El informe confirmaba la presencia de trazas de benzodiazepinas en el alimento de Tito, mezcladas con restos de paracetamol. Una dosis no letal para un adulto, pero devastadora para un gato. «Fue envenenado», dijo con voz tensa. «Lo siento mucho». Le agradecí con cortesía, colgué y apagué el teléfono. Me quedé en la cocina, sola, con la tetera aún humeante, el cuaderno abierto y la certeza instalada como una losa sobre el pecho. Ya no era una suposición. Era un hecho. La muerte de Tito fue el ensayo general. Y yo era el número principal en una obra que alguien más había empezado a escribir sin mi permiso. Los días siguientes a la confirmación del envenenamiento fueron lentos y meticulosos, como si el tiempo supiera que yo necesitaba espacio para reunir mis piezas, para acomodar las emociones como fichas en una estantería mental. No lloré a Tito en público, ni mencioné la palabra veneno siquiera. Me limité a continuar mi rutina con una normalidad casi robótica, levantándome con el mismo crujido de las rodillas, preparando el mismo café flojo y revisando con exagerada lentitud las noticias del diario, aunque no recordara haberlo comprado. Pero dentro de mí, algo ya no era igual. Había una firmeza distinta, una presencia nueva, una voz que me hablaba con claridad. No sería yo la que esperaría en la cama una muerte cómoda, mientras otros recogían lo que yo había sembrado sola.
No había pasado casi 80 años en este mundo, entregando mi energía a quienes decían amarme, para luego ser reducida a una nota al pie en los planes de alguien más. Y lo peor no era el intento en sí. Lo que me descomponía lentamente por dentro era la frialdad, la planificación, el cálculo disfrazado de afecto, las visitas breves y eficaces que escondían un cronómetro silencioso, como si estuvieran marcando cuánto tardaría en ceder. Fue entonces cuando comencé a observar a Nora con otros ojos, a tomar notas mentales en cada encuentro, a grabar sin que lo supiera sus comentarios al descuido, sus frases llenas de supuesta preocupación. Activé la cámara del portero eléctrico, revisé los registros del banco que aún llegaban en papel a mi buzón y pedí duplicados de los últimos movimientos notariales relacionados con mi nombre. Me sorprendió la facilidad con la que uno puede acceder a la verdad cuando deja de temerle. Había firmas, reuniones, solicitudes de información, incluso una consulta a una clínica privada sobre servicios de supervisión médica domiciliaria para adultos mayores con deterioro cognitivo leve. No había duda. Nora ya me había narrado como paciente, como carga. Me pregunté cuántas veces lo habría dicho en voz alta. Mi mamá está perdiendo facultades. Ya no se acuerda de algunas cosas. Estamos viendo opciones más seguras para ella. La historia estaba escrita. Solo faltaba el desenlace. Lo único que no contaba era que yo no estaba tan lejos de ser la mujer que fui, ni tan dispuesta a desaparecer. Decidí anticiparme. No por venganza, sino por claridad. Fui al banco y solicité una reunión con el gerente. Me presenté como siempre. Cabello recogido, zapatos bajos, bolso de tela con borde deshilachado. Les parecí inofensiva, y eso fue una ventaja. Pedí revisar los poderes que había otorgado y revocar el acceso de Nora a mi cuenta conjunta. Preguntaron si estaba segura. Sonreí con una dulzura vieja, casi cínica, y dije que sí, que muy segura. Me ofrecieron ayuda para revisar transferencias recientes, y descubrí que Nora había pagado parte de la matrícula de sus hijos con dinero mío. Lo hizo sin decírmelo, usando mi firma escaneada. Me ofrecieron iniciar una denuncia, pero no quise aún. Tenía algo mejor en mente. Conocimiento. Mientras ella pensara que seguía siendo la misma anciana dócil y agradecida, yo podría seguir tejiendo mi defensa en silencio. Y eso fue lo que hice durante semanas. Disfrazarme de rutina, simular olvido, fingir interés cuando me hablaba de tratamientos nuevos, o de mudarme más cerca de ella. Una frase que, traducida a la lengua franca de los hijos ambiciosos, significaba: más bajo control. La idea del testamento se volvió el eje de mis días. Sabía que Nora contaba con que todo le quedara sin resistencia. La casa, los ahorros, las tierras del sur que aún figuraban a mi nombre, aunque nunca habíamos ido juntas allí. Y lo que más me dolía no era que quisiera quedarse con todo eso, sino que lo diera por hecho. Que su cariño estuviera condicionado a esa herencia. Por eso, empecé a redactar una nueva versión. No con abogados al principio, sino a mano, como se escriben las cosas importantes. Pensé en dejarle algo simbólico, pero luego recordé la mirada hueca con la que me preguntó por Tito, y comprendí que no merecía ni una esquina de este pasado. Fue en ese momento que pensé en Clara. Había sido amable, clara, y sobre todo, sin intereses ocultos. Pensé en su clínica, en cómo hablaba con los animales, en su forma de tocar las cosas como si tuvieran alma. No fue una decisión emocional. Fue estratégica. Si alguien merecía un pedazo de esta historia, era alguien que no buscaba nada. Cuando Nora propuso ir al notario, acepté con gusto.
Llevé una copia falsa del testamento anterior y me mostré más desorientada de lo habitual. Tartamudeé algunas fechas. Pregunté 2 veces qué día era y fingí confundir al escribano con un médico que conocí en el hospital de jubilados. Nora sonrió satisfecha, creyendo que sus palabras habían echado raíces. Pero lo que realmente sucedía es que yo estaba reuniendo testigos. Después de la firma, hice una cita con mi verdadero abogado, el mismo que había trabajado con Salvador cuando fundamos la botica. Un hombre sobrio, de mirada firme y tono seco. Le llevé todos los documentos, las muestras de los medicamentos, el informe del laboratorio, los movimientos bancarios y mi testamento manuscrito. No se sorprendió. Dijo que había visto cosas peores. Le pedí que formalizara todo con urgencia, pero con discreción. Le entregué también una carta para que se abriera solo en caso de mi fallecimiento. En ella detallaba todo, punto por punto, con fechas, nombres, y la declaración firme de que, si algo me pasaba, no debía considerarse natural sin una autopsia completa. Mientras tanto, volví a invitar a Nora a la casa. Le dije que me sentía sola, que necesitaba ayuda para ordenar algunos papeles, que tal vez era hora de donar ropa, revisar cajones, pensar en el después. Cayó en la trampa como si fuera una hija gimorosa. Me ayudó con las sábanas, vació mi costurero y revisó mis frascos con fingido interés. No supo que ya había instalado una cámara sobre el marco de la puerta, otra en la cocina y una tercera detrás del reloj del comedor. Grabé cada visita durante una semana. No hubo confesiones, claro, pero sí gestos, comentarios. Frases sueltas como «¿Sería tan fácil si mamá estuviera menos lúcida?» o «Ya está entrando en esa etapa, como la abuela». Una tarde, la grabé hablando por teléfono con alguien, quizás su esposo, quizás una amiga, diciendo que tal vez este sería el último invierno en la casa, que había que aprovechar mientras tanto para que mamá no lo note. No lo notaría. Eso creía, que yo era una sombra que se arrastraba entre el té y el calefactor. Que ya no quedaba nada de la mujer que había manejado un negocio, educado sola así a una hija y enterrado a un esposo sin romperse por completo. Lo cierto es que no me había roto. Me había partido, sí, pero cada pedazo que cayó al suelo se fue afilando. Y ahora los tenía todos, en orden, listos. La última visita antes del giro final fue un domingo por la tarde. Nora trajo una caja con papeles y dijo que quería ayudarme a organizarme mejor. Le ofrecí té con limón y unas galletas sin azúcar. Charlamos sobre banalidades, el clima, sus hijos, la serie que estaba viendo. Nada que indicara lo que venía. Pero esa noche, cuando se fue, dejé la caja donde ella la había dejado, junto a la puerta. No la abrí. Sabía que no era una caja con ayuda. Era un ataúd de papeles esperando ocupar el centro de mi mesa. Lo que Nora no sabía, ni sospechaba, era que al día siguiente, el notario vendría a mi casa, con 2 testigos, a firmar oficialmente el Nuevo Testamento, uno donde ella no aparecía ni siquiera como nota al pie. En su lugar, Clara figuraba como depositaria de la casa, del terreno, del fondo de ahorro, y de una carta de instrucciones para que todo fuera destinado a crear un refugio para animales mayores, con nombre y placa. Hogar Tito. Aquel testamento no era solo una herencia. Era un mapa para proteger a los que no pueden hablar y una lápida simbólica sobre la memoria de lo que Nora representaba. No me arrepentí. Dormí tranquila esa noche, por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que, aunque el invierno llegara con su aliento húmedo y los huesos dolieran más que de costumbre, había hecho lo que debía.
No por odio, no por revancha, sino porque no estoy muerta. Y porque mi historia no la escribe nadie más que yo. Las semanas transcurrieron con una calma engañosa, como si el universo se hubiera confabulado para ofrecerme una tregua antes de la tormenta. Cada día repetía mis rutinas con precisión. El café matutino, la lectura del periódico, el cuidado del jardín. Pero en mi interior, una marea de emociones se agitaba. Una mezcla de tristeza, determinación y una creciente sensación de claridad. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías, encontré una imagen de Nora cuando era niña, sonriendo con una inocencia que parecía de otro mundo. Esa imagen me golpeó con fuerza, recordándome los momentos compartidos, las risas, las lágrimas, los sacrificios. Me pregunté en qué momento nuestra relación se había desviado, cuándo el amor se había transformado en conveniencia. Decidí que era momento de confrontar la realidad con dignidad. No permitiría que mi historia terminara en silencio, manipulada por intereses ajenos. Tomé la determinación de actuar, de proteger mi legado y mi memoria. Contacté a un abogado de confianza y le expuse mi situación con detalle. Juntos, elaboramos un nuevo testamento, uno que reflejara mis verdaderos deseos y protegiera mis bienes de manos indebidas. Además, comencé a escribir una carta dirigida a Nora, una misiva sincera y profunda en la que expresaba mis sentimientos, mis decepciones y mi esperanza de que algún día comprendiera el daño causado. No buscaba venganza, sino redención y verdad. Mientras tanto, continué con mi vida cotidiana, manteniendo la fachada de la anciana frágil y olvidadiza que Nora creía controlar. Pero en mi interior me sentía más fuerte y lúcida que nunca, preparada para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El punto medio de esta historia no era un momento de debilidad, sino de empoderamiento. Había recuperado el control de mi vida y estaba decidida a escribir el final de mi historia con la dignidad y el amor propio que siempre merecí. Nunca subestimen a una mujer vieja cuando ya no le queda nada que perder. Esa frase la leí una vez en una novela barata, mientras esperaba mi turno en el ambulatorio. No le di mucha importancia entonces, pero ahora, cada palabra resuena como verdad escrita en piedra, porque eso me había convertido en alguien que lo ha perdido todo. El respeto de una hija, la presencia de un compañero, la seguridad de una rutina tranquila, pero que aún conserva lo más temido por los que manipulan: la lucidez y el tiempo. Esos días que siguieron a la firma de mi verdadero testamento, donde dejé todo a Clara y a ese futuro refugio para animales mayores, fueron de calma tensa, como si un hilo invisible me separara del abismo. Y ese hilo no lo sostenía Nora, sino yo. La máscara que llevaba puesta frente a mi hija seguía siendo la de siempre. Una anciana confiada, dependiente, un poco desorientada, que olvidaba fechas pero nunca olvidaba poner azúcar en el café. Era una actuación que perfeccioné con la misma paciencia con la que Salvador tallaba figuras de madera cuando quería escapar del ruido del mundo. Pero detrás de cada gesto amable, de cada sonrisa tenue, se escondía un cálculo. Empecé a dejar pequeños indicios, migas de pan en un sendero que solo ella pudiera ver. Una factura falsa de un geriátrico de lujo olvidada sobre la mesa del comedor. Un comentario suelto sobre vender la casa porque ya no me siento segura aquí sola. Una llamada que fingí hacer en voz alta, pidiendo cotización para un cuidador a tiempo completo. Ella picó el anzuelo sin darse cuenta. Una tarde de viernes, Nora apareció sin avisar. Siempre venía los domingos, pero esa vez llegó con una bandeja de postres comprados y un expediente en la mano. Traje unos documentos para que revisemos juntas. Mamá, son cosas del banco y del seguro de salud. Nada grave.
Pero hay que firmar unas actualizaciones. Su tono era tan dulce como el merengue que traía, pero sus ojos no sonreían. Me senté con ella en la mesa, puse mis lentes y comencé a hojear los papeles con una lentitud exasperante. Lo hacía a propósito, para ver su reacción, para medir su impaciencia. Y allí estaban, entre formularios legítimos, uno con una autorización para que Nora pudiera actuar como apoderada en la venta de bienes raíces, en nombre de su madre, Elvira Castañeda. Cuando le pregunté qué significaba, fingió sorpresa. «Es solo una formalidad, mamá. Por si algún día necesitas que venda algo en tu nombre. Te ayudaría un montón». Mi respuesta fue tan suave que casi pareció aceptación. «Claro, hija. Lo reviso esta noche con mis lentes buenos. No quiero firmar nada sin ver bien. Sabes que a esta edad los ojos se cansan». Ella asintió. Me besó la frente y se fue. Pero lo que no sabía era que esa hoja ya tenía copia, y su contenido sería enviado al abogado la mañana siguiente. El círculo comenzaba a cerrarse. Sabía que no le quedaba mucho margen. Y tenía la certeza de que, al no conseguir lo que quería por las buenas, intentaría forzar la situación. Y así fue. 2 semanas más tarde, mientras barría la entrada, llegaron 2 personas con identificación de una empresa de cuidado domiciliario. Decían tener una cita para evaluar mi estado físico y mental. Yo no había llamado. No había solicitado nada. Cuando pregunté quién los había enviado, mencionaron que habían recibido la solicitud de parte de una persona autorizada con documentos notariales. No hacía falta adivinar. Les pedí con amabilidad que esperaran en la galería, cerré la puerta y llamé a Clara, que llegó en menos de 20 minutos. Ella, con su tono sereno pero firme, les pidió los papeles y luego, muy cortésmente, les dijo que se retiraran. La señora Elvira está completamente capacitada para decidir sobre su atención médica y cuenta con abogado y médico de cabecera propios. Los 2 técnicos se marcharon sin protestar, aunque con evidente molestia. Ese día Clara no solo me acompañó, sino que trajo una pequeña caja con herramientas. «Vamos a cambiar la cerradura, Elvira, y también quiero que uses esto». Me entregó un botón de pánico, conectado a una aplicación que ella podía monitorear desde su teléfono, por si alguna vez vuelve alguien no invitado. Fue ese gesto, tan simple, tan lleno de protección sin imposición, el que terminó por sellar mi decisión. Había elegido bien. Clara no quería nada de mí que no fuera verdad. Al domingo siguiente, Nora regresó. Esta vez con su esposo. Traían vino, queso y una sonrisa tirante. Empezaron a hablar de los nietos, de la inflación, de lo difícil que estaba todo. Luego, con fingida preocupación, abordaron el tema de la casa. «Mamá, estuve pensando. Esta propiedad te queda muy grande. ¿No te gustaría algo más manejable? Podríamos ayudarte con todo. Incluso quedarnos nosotros aquí, mantenerla con vida. ¿Entendés?» Fingí sorpresa, luego confusión, después incomodidad. Me levanté de la mesa, fui al dormitorio y volví con un sobre cerrado. Lo puse sobre la mesa y dije: «Esto es para vos, Nora. Léelo en casa. Tranquila. Yo ya tomé mis decisiones». Vi cómo su expresión se congelaba por una fracción de segundo, antes de volver a componerse. «¿Qué es?» «Mi testamento. El nuevo, el definitivo. Por si acaso». Ella quiso abrirlo allí mismo, pero le pedí que esperara. «No es para discutir hoy. Es para que sepas que ya no tenés que preocuparte por nada.
Todo está claro. Esa noche me llamó 4 veces. No atendí. Al día siguiente me llegó una notificación de que alguien había intentado acceder a mi cuenta online desde un dispositivo no registrado. Activé la doble autenticación. Luego, otra llamada, esta vez del banco. Alguien había presentado un poder notarial para hacer cambios en mis cuentas. El banco rechazó la solicitud porque ya estaba bloqueada toda delegación externa. Esa misma tarde, Nora vino, sin anunciarse, sin vino, sin sonrisa. ¿Qué hiciste, mamá? Me miró como si le hubiera dado una puñalada. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te metieron en la cabeza? ¿Fue Clara? ¿Te está manipulando? Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia. Me senté con calma frente a ella. Le serví té. Dejé que hablara, que dijera todo lo que tenía acumulado. Me acusó de ser desagradecida, de no pensar en el futuro de sus hijos, de no valorar todo lo que había hecho por mí. Me dijo que era vieja, que ya no entendía bien las cosas, que lo mejor sería que alguien me cuidara. ¿Querés que te internen? ¿Eso querés? Porque hay opciones, mamá. Hay lugares. Y ahí fue cuando me levanté. Busqué el control del televisor y le mostré las grabaciones. La cámara del portero, la de la cocina. Todo. Desde las visitas con documentos falsos hasta sus conversaciones al teléfono. Todo archivado. Todo listo. Nora se quedó muda. Su rostro palideció. Tomó su bolso y salió sin decir palabra. No volvió a llamarme por semanas. Pero en su ausencia, los correos electrónicos aumentaron. Peticiones de abogados, cartas con lenguaje ambiguo, intentos de negociación. No contesté ninguna. Clara y el abogado ya tenían todo bajo control. Lo que había comenzado como un juego sutil de control por parte de mi hija, ahora se había convertido en una batalla legal, donde ella tenía todas las de perder. No porque yo fuera poderosa, sino porque ella se había confiado demasiado. Nunca pensó que la mujer a la que trató como un mueble viejo aún podía escribir, firmar, grabar, decidir. La segunda escalada no fue una pelea. Fue una retirada estratégica. Fue la confirmación de que lo que había empezado como una traición silenciosa ya no tenía marcha atrás. Y que yo, Elvira Castañeda, farmacéutica jubilada, viuda de Salvador, amante de los gatos y del café fuerte, ya no permitiría que nadie más decidiera cómo debía vivir, ni cómo debía morir. El día que Nora volvió, no fue sola. Llegó en un automóvil negro, acompañado por su abogado. Un hombre joven con gesto endurecido, de esos que hablan como si cada palabra costara dinero. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Solo un golpeteo seco a la puerta y un tono de voz que no dejaba lugar a fingimientos. Mi madre tiene que firmar unos documentos para evitar que esto escale. Queremos resolverlo de forma civilizada. Clara estaba conmigo esa mañana, regando las plantas del porche. Me miró, esperando una señal. Le pedí que preparara café, como si fuera una visita más. Les pedí que pasaran, que se sentaran, que no se preocuparan. Estaba bien, lúcida, despierta y muy dispuesta a escuchar lo que tuvieran que decir. Nora no se sentó. Caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado que no sabe si atacar o escapar. El abogado, sin embargo, extrajo una carpeta con una serenidad ensayada y empezó a hablar de conciliación, de herencia y anticipada, de acuerdos familiares para evitar litigios prolongados. Palabras elegidas con bisturí para no parecer amenazas, pero que lo eran.
Le pedí que me leyera cada cláusula, una por una. Fingí no entender algunas. Pedí repeticiones. Pregunté si aquello significaba que perdería mi casa en vida, si me quitarían el control de mis decisiones médicas, si tendría que pedir permiso para gastar mi dinero. El abogado, molesto pero aún profesional, respondía con rodeos, con tecnicismos que solo confirmaban mis sospechas. Al final dije, ¿y si no firmo? Entonces Nora explotó. No con gritos, sino con algo peor, con una frialdad que nunca le había escuchado. Entonces iniciaremos un proceso legal para declarar tu incapacidad parcial. Mamá, ya hay informes, ya hay documentos. No tenés que pasar por esto sola. Solo déjate ayudar. Y en ese instante supe que ya no hablaba con mi hija, sino con alguien que me había reemplazado hacía mucho, que me había borrado del álbum familiar, dejándome solo como un problema que resolver. Fue entonces cuando me levanté. Fui a mi dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba el sobre negro y regresé con él en la mano. Lo puse sobre la mesa, frente al abogado. Este es mi testamento oficial, firmado y sellado ante notario, con testigos. Incluye un anexo con grabaciones, diagnósticos, movimientos bancarios y pruebas de manipulación. Si querés llevar esto a juicio, adelante. Tengo más tiempo que vos. El abogado palideció, hojeó unas hojas por encima y me miró con un gesto entre sorpresa y alarma. Nora, en cambio, no dijo nada. No se movió. No respiraba. Su rostro no era el de una hija descubierta. Era el de alguien que acababa de perder algo que creía suyo por derecho. No quiero pelear, dijo finalmente. Solo quiero que todo esté en orden, que no termines mal. ¿Mal? Le respondí. Ya terminé mal, el día que vos decidiste que era más fácil manipular que cuidar. El día que envenenaron a Tito. El día que me miraste y no viste a tu madre, sino a una firma futura. No hubo discusión. No hubo súplica. Solo un silencio largo, definitivo. Mientras ella tomaba su bolso, el abogado recogía la carpeta sin decir palabra, y ambos salían por la puerta sin mirar atrás. Horas después, recibí una notificación. Nora había intentado impugnar el testamento, pero fue rechazada por el notario. No tenía fundamentos. No tenía poder. El video de su manipulación, el audio de su conversación sobre internarme, los documentos falsos, todo estaba sellado en sobre legal, bajo custodia del abogado, con copias en manos de Clara y del notario. Había perdido. Me senté esa noche frente a la chimenea, con una taza de café, sola. No me sentía victoriosa. Me sentía vacía, sí, pero tranquila. Había defendido algo más que un techo. Había defendido mi voz, mi historia, mi lugar en el mundo. Y aunque ya no esperaba redención ni abrazo, me bastaba con saber que nadie más decidiría por mí. Esa fue mi guerra. Y la gané. En silencio, sin violencia, con las armas de una mujer vieja, pero no vencida. Han pasado 6 meses desde aquella última visita. Desde entonces, no he vuelto a ver a Nora ni a recibir una sola llamada de ella o de alguno de sus hijos. Tampoco he tocado las grabaciones ni revisado los documentos que quedaron en el escritorio del abogado. Todo eso duerme en sobres cerrados, ya sin necesidad de urgencia. La casa, por su parte, permanece igual de silenciosa, aunque distinta. He pintado las paredes del comedor, replantado las macetas que antes cuidaba Tito y movido algunos muebles de lugar. Son pequeños cambios, casi imperceptibles para otros, pero para mí significan una declaración de presencia.
Porque sigo aquí. Porque esta casa, que fue escenario de amor, rutina, traición y resistencia, aún me pertenece. Y no solo en términos legales, sino en los afectos que he decidido reconstruir, paso a paso, desde dentro. No he vuelto a tomar el té en la taza azul que usaba cada tarde con Tito. La tengo guardada, junto a su pequeño collar, en una caja de madera que hice con ayuda de Clara un domingo de lluvia. Fue su idea, en realidad. Dijo que necesitábamos hacer algo con las manos, algo que sellara el duelo de otra manera. Clara ahora viene con frecuencia, no como cuidadora ni como protegida, sino como presencia serena que acompaña sin pedir nada. Me habla de sus pacientes de 4 patas, de los proyectos que tiene para el refugio, de las voluntarias jóvenes que han empezado a ayudar. Me ha mostrado los planos del terreno donde crecerá el hogar Tito, con su entrada de ladrillo visto, los patios con sombra, las pequeñas habitaciones cálidas donde vivirán animales viejos, como yo, que aún tienen historia para dar. Le dejé no solo la casa y mis bienes, sino también mis libros de farmacia, mis cuadernos con anotaciones, las recetas que nunca quise desechar, por si algún día alguien más quiere aprender de lo que fui. En las mañanas, sigo despertando con el primer canto de los pájaros. A veces me tardo en levantarme, no por desgano, sino porque el cuerpo ya no obedece como antes. Pero no hay apuro. Nadie me vigila. Nadie cuenta mis pasos con cronómetro oculto. Preparo mi café como siempre, aunque ahora más cargado. Y leo el diario con los mismos lentes de hace 10 años. Subrayo noticias que me parecen absurdas. Grabo frases que me hacen reír y hablo en voz alta como si alguien escuchara. Y quizás alguien lo hace. O quizás simplemente he aprendido a convivir con el eco, sin miedo. De Nora no espero nada. Ni perdón, ni explicación. Tampoco odio. Lo que hubo entre nosotras fue una forma de amor extraviado, roto por decisiones pequeñas que se acumularon hasta volverse irreparables. No puedo cambiar lo que ella eligió hacer. Pero sí puedo decidir no ser su víctima. La última carta que le escribí, sin enviar, duerme en el cajón de la cocina. Dice solo una frase. No me mataste, pero me perdiste. A veces pienso que si la hubiera recibido, no habría entendido el mensaje, porque hay pérdidas que no se sienten hasta que ya es demasiado tarde para recuperarlas. Este invierno ha sido más frío que otros. Mis huesos lo confirman cada noche. Pero en el fondo no me duele. Es un frío que reconozco, que me recuerda que sigo viva, que aún tengo capacidad para decidir, para proteger, para cuidar. Y eso es todo lo que me queda. No es poco. Es lo esencial. La historia que viví no fue bonita. No tendrá final feliz, pero tuvo verdad. Y a mi edad, eso vale más que cualquier herencia, cualquier perdón tardío, cualquier fotografía en la pared. Yo no fui madre perfecta, pero tampoco fui ingenua. Fui mujer. Fui fuerte. Y aunque el mundo ya no se detenga a escuchar nuestras voces arrugadas, algunas de nosotras aún sabemos contar hasta el final, sin bajar la mirada, sin rendirnos al olvido. Aquí termina mi parte. Y comienza el silencio que elegí.